El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas, arrojando un suave resplandor sobre el delicado encaje blanco de mi vestido de novia. Hoy era el día en que yo, Emma, iba a casarme con el amor de mi vida. Mi corazón palpitó con una mezcla de emoción y nervios mientras ajustaba el velo frente al espejo. Mi madre entró en la habitación, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Oh, Emma, te ves absolutamente deslumbrante», exclamó, su voz temblando de emoción. «Gracias, mamá. Solo espero que todo salga según lo planeado», respondí, tratando de ocultar el nudo de ansiedad en mi estómago. La ceremonia se llevó a cabo en una pintoresca capilla, decorada con rosas y lirios blancos. Mientras caminaba por el pasillo, los invitados se pusieron de pie, con sonrisas amplias. Pero mi atención estaba en él, mi futuro esposo, parado en el altar. Su postura era rígida, su sonrisa un poco forzada. Cuando llegué a su lado, susurré, «¿Estás bien? Pareces un poco distante». Él apretó rápidamente mi mano, su voz apenas audible sobre el órgano. «Solo nervioso, Emma. Es un día importante». Asentí, queriendo creer en él. La ceremonia pasó como un borrón, nuestros votos resonando en el sagrado recinto. Sin embargo, sus palabras, aunque dulces, carecían del calor que había esperado. En la recepción, me encontré observándolo más de cerca. Estaba allí, pero no del todo. Su risa parecía forzada, sus miradas distantes. «Oye», dije, tocando su brazo mientras estábamos sentados en nuestra mesa. «Apenas has probado tu comida. ¿En qué estás pensando?». Me miró, sus ojos nublados por algo que no podía identificar completamente. «No es nada, en realidad. Solo, abrumado por todo, supongo». Quería profundizar más, entender su distancia, pero el momento fue interrumpido por el tintineo de copas, señalando nuestro primer baile. Mientras bailábamos, intenté perderme en la melodía, en la sensación de su mano en la mía. Pero la pregunta persistía en mi corazón, ¿eran solo nervios de boda o algo más? A medida que la noche llegaba a su fin, nuestros invitados nos colmaban de buenos deseos y amor. Sonreíamos y les agradecíamos, interpretando el papel de los recién casados felices. Pero mientras conducíamos hacia nuestro nuevo hogar, el silencio en el auto era pesado, lleno de pensamientos no expresados e incertidumbre sobre el futuro. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi vestido de novia descartado, el anillo en mi dedo se sentía más pesado de lo que había anticipado. Cerré los ojos, esperando que la mañana trajera consigo una renovada sensación de alegría y una conexión más profunda con el hombre con el que acababa de jurar pasar el resto de mi vida. Los primeros días después de nuestra boda se sentían como si estuviéramos viviendo en un sueño. Nuestro nuevo hogar, una encantadora casa de 2 pisos en la que había puesto tanto de mí misma, rebosaba la promesa de una felicidad compartida. Estaba llena de esperanza, imaginando noches acogedoras y mañanas llenas de risas. Una tarde, mientras desempacábamos los últimos regalos de nuestra boda, traté de iniciar una conversación ligera. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el interesante jarrón de la tía Mabel?, pregunté, sosteniendo el objeto llamativamente pintado. Él se rió, un sonido que me calentó el corazón. «Yo digo que le demos un lugar de honor en la sala de estar». «Será un gran tema de conversación», respondió, sus ojos encontrando los míos con destellos del hombre del que me enamoré. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, comenzaron a surgir cambios sutiles. Mi esposo, antes tan atento y lleno de historias sobre su día, se volvió más retraído. Su trabajo como empleado de oficina parecía agotarlo, y sus quejas sobre ello se convirtieron en un ritual diario. Una noche, mientras cenábamos, abordé el tema. «Has estado llegando tan tarde últimamente, y cansado. ¿Está todo bien en el trabajo?», suspiró, moviendo su comida en el plato. «Es la misma vieja rutina, Emma. Nada nuevo, solo, cansado». Extendí la mano por la mesa, cubriendo su mano con la mía.
Tal vez podrías buscar algo diferente, algo que te haga más feliz. Retiró su mano suavemente, negando con la cabeza. No es tan fácil. Los trabajos no están esperando a ser recogidos, especialmente no para alguien con mis calificaciones. Quería ayudar, encontrar una solución, pero podía sentir la barrera que estaba construyendo entre nosotros. Como el principal proveedor financiero, trabajando en una gran empresa, a menudo me encontraba compensando nuestros gastos. Inicialmente, era algo que hacía con gusto, orgullosa de apoyarnos. Pero la carga se volvió más pesada a medida que él comenzó a recluirse en sí mismo, sus salidas nocturnas se alargaban y regresaba cada vez más tarde por las noches. Una de esas noches, me quedé despierta esperándolo. El reloj marcó la medianoche cuando finalmente entró, el olor a alcohol rodeándolo. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada, dije, mi voz llena de preocupación y frustración. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Solo con algunos compañeros. Perdí la noción del tiempo. La distancia entre nosotros en ese momento se sentía como un abismo. Quería acercarme, tender un puente, pero su indiferencia lo hacía difícil. Esa noche, yací en la cama, escuchando su respiración irregular, preguntándome cómo habíamos llegado tan lejos de aquel futuro dichoso que habíamos imaginado en el día de nuestra boda. El amor seguía ahí, enterrado bajo capas de palabras no dichas y creciente descontento. Pero la pregunta persistía, ¿cómo podríamos encontrarnos de nuevo el uno al otro? Los brillantes y prometedores comienzos de nuestro matrimonio se fueron apagando gradualmente, como si una sombra hubiera caído sobre nuestro hogar, que antes era feliz. La transformación en mi esposo fue sutil al principio, pero se hizo más pronunciada con cada día que pasaba. Sus noches tardías se convirtieron en una ocurrencia regular y el olor a alcohol en su aliento se convirtió en un compañero constante a su regreso. Una noche, mientras estábamos sentados frente a frente en nuestra mesa de cena, el silencio entre nosotros era sofocante. Reuní el coraje para abordar el elefante en la habitación. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo entre nosotros, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Él levantó la mirada, con los ojos cansados y distantes. ¿A qué te refieres? Las noches tardías, la bebida. No es como tú. ¿Hay algo que no me estás diciendo?, pregunté, esperando honestidad, que se abriera un poco. Suspiró profundamente, su tenedor chocando contra el plato al dejarlo. Emma, es solo estrés en el trabajo. Tú no entenderías. Sus palabras me hirieron. Quería entender, estar allí para él. Estoy tratando de entender, pero necesitas hablar conmigo. Se supone que estamos juntos en esto, insistí, sintiendo la frustración acumulándose en mí. Él negó con la cabeza, empujando su silla hacia atrás y levantándose. No quiero hablar de esto en este momento, dijo, su voz firme, sin dejar espacio para más discusión. Mientras se alejaba, me quedé sentada, sintiéndome más sola que nunca. El hombre con el que me casé, que solía compartir cada pensamiento y sentimiento conmigo, ahora parecía un extraño bajo mi propio techo. No era solo su indiferencia lo que estaba tensando nuestra relación, también era la carga financiera. Trabajando como empleado de oficina, sus ingresos eran modestos. En contraste, mi carrera en una gran empresa había prosperado, convirtiéndome en la proveedora principal. Inicialmente, esto no fue un problema para mí, pero a medida que sus contribuciones disminuyeron, también lo hizo su sentido de responsabilidad. Un día, abordé el tema de las finanzas. Necesitamos discutir nuestro presupuesto. Con tus noches tardías y otros gastos, estamos apretados, dije, esperando llevar algo de practicidad a nuestra conversación. Apenas me miró, su atención fija en la televisión. No sé, Emma. Tú eres la que tiene el trabajo grande. ¿No puedes encargarte de eso? Su indiferencia me hirió profundamente. Estaba más que dispuesta a mantenernos, pero su falta de preocupación y participación era desalentadora.
no se trata solo de dinero. Se trata de ser socios, de compartir responsabilidades, dije, mi voz mezclando tristeza y frustración. No hubo respuesta de su parte, solo un encogimiento de hombros poco comprometido. La brecha entre nosotros parecía agrandarse con cada día que pasaba, nuestras conversaciones convirtiéndose en monólogos. El hombre vibrante y amoroso con el que me casé era ahora solo un cascarón, su presencia en nuestro hogar más parecida a la de un compañero de cuarto distante que a la de un esposo. Mientras yacía en la cama esa noche, el peso de nuestra tensa relación apretaba fuertemente mi pecho. El silencio de nuestra casa hacía eco de la agitación en mi corazón y no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Dónde había ido la risa y el amor? ¿Había alguna manera de volver de este creciente abismo, o estábamos destinados a seguir viviendo bajo el mismo techo como extraños? Con la llegada del otoño, trayendo consigo un frío que parecía infiltrarse en las mismas paredes de nuestro hogar, se desarrolló un nuevo acontecimiento. Mi esposo anunció que tenía que hacer un viaje de negocios. Fue una sorpresa, considerando sus habituales quejas sobre la monotonía de su trabajo. Una noche, mientras estábamos en la sala de estar, lo mencionó casualmente. La próxima semana tengo que salir de la ciudad por trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Lo miré, desconcertada. ¿Un viaje de negocios? Eso es inusual para tu trabajo, ¿no es así? Mi curiosidad se despertó, pero también estaba teñida de una sensación de inquietud. Él encogió los hombros, manteniendo su mirada fija en la televisión. Sí, pero es una especie de ejercicio de trabajo en equipo. No estaré ausente por mucho tiempo. Quería creerle, confiar en que esto era simplemente un compromiso laboral regular. Pero algo en su actitud encendió las alarmas en mi mente. Bueno, espero que todo salga bien. ¿Podrás llamar?, pregunté, tratando de sonar comprensiva. Asintió distraídamente. Claro, llamaré cuando pueda. El día de su partida llegó rápidamente. Empacó su maleta en silencio, moviéndose mecánicamente. Cuando estaba a punto de irse, intenté acercarme a él, esperando alguna semblanza de la conexión que una vez compartimos. Cuídate, ¿de acuerdo? Y por favor, mantente en contacto. Te extrañaré, dije, mi voz teñida de una mezcla de sinceridad y desesperación. Hizo una pausa, mirándome por un breve momento. Sí, yo también te extrañaré, dijo, pero las palabras sonaron huecas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, una sensación de hundimiento se apoderó de mí. Su partida dejó un vacío en la casa, uno que se llenó con dudas persistentes y temores no expresados. Durante su ausencia, intenté llamarlo varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz o recibía respuestas cortas y distraídas. Oye, solo quiero saber cómo va el viaje, preguntaba, tratando de mantener la preocupación fuera de mi voz. Está bien, ocupado con reuniones y cosas, era la respuesta típica, seguida de un rápido adiós. Me confié en una amiga que vivía en otra ciudad, buscando consuelo y distracción. Era una vieja amiga de la universidad y nuestras conversaciones eran un escape bienvenido de mis pensamientos en espiral. Compartió noticias emocionantes sobre su vida, incluyendo una nueva relación, lo que me hizo sonreír genuinamente por primera vez en días. A medida que se acercaba el final de la semana, anticipaba el regreso de mi esposo, esperando alguna mejora en nuestra tensa relación. Pero cuando volvió, parecía aún más distante, si eso fuera posible. El muro entre nosotros se había vuelto más grueso, más impenetrable. Regresó tarde en la noche, deslizándose en la cama sin decir una palabra. A la mañana siguiente, pregunté, ¿cómo fue el viaje? ¿Todo salió bien? Él simplemente gruñó, sorbiendo su café. Estuvo bien. Solo las cosas habituales del equipo. Quería preguntar más, entender por qué parecía tan distante, pero el temor de alejarlo aún más me detuvo. El viaje de negocios, en lugar de traer algún cambio positivo, solo agregó más preguntas e incertidumbres a nuestro ya atribulado matrimonio.
Mientras lo observaba retirarse detrás de su periódico, no podía quitarme la sensación de que había más en su viaje de lo que estaba dispuesto a compartir. Las semanas siguientes al regreso de mi esposo de su viaje de negocios estuvieron marcadas por una incómoda normalidad. Él retomó su rutina de noches tardías y escasa comunicación, mientras yo luchaba con una creciente sensación de desconexión. En medio de todo esto, una coincidencia inesperada se presentó, un viaje de negocios para mí a la misma ciudad donde vivía mi amiga de la universidad. Aproveché la oportunidad para visitarla, esperando que el cambio de escenario ofreciera algún alivio. A mi llegada, mi amiga me recibió con una exuberancia contagiosa y conmovedora. Pasamos horas poniéndonos al día, ella compartiendo historias de su nueva vida y embarazo. Fue durante una de estas conversaciones que mencionó a su novio, el padre de su hijo, con un orgullo radiante. No puedo esperar a que lo conozcas, Emma. Has sido un gran apoyo en todo esto, dijo, su felicidad evidente. Sonreí, sinceramente feliz por ella. Me encantaría conocerlo. ¿Cuándo crees que sería posible? En realidad, viene más tarde hoy. Lo conocerás entonces, dijo, con los ojos brillando de emoción. El día transcurrió en un torbellino de risas y recuerdos, y pronto llegó el momento de que su novio llegara. Mi corazón se hundió y el tiempo pareció detenerse cuando él entró por la puerta. Era mi esposo, luciendo igual de sorprendido de verme allí. La habitación se llenó de silencio, el ambiente se volvió tenso. Mi amiga nos miraba a ambos, con confusión en su rostro. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Sentí una mezcla de enojo y incredulidad. Sí, nos conocemos. Él es mi esposo, logré decir, con voz firme a pesar de la agitación interior. El color desapareció de su rostro, sus ojos se abrieron de par en shock. ¿Tu esposo? Pero, él me dijo que estaba soltero, que no tenía a nadie. La traición fue un dolor físico en mi pecho. Me volví hacia él, buscando alguna explicación. ¿Cómo pudiste? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Balbuceó, incapaz de formar una oración coherente. Emma, no es lo que piensas. Pero ya no podía escuchar más. La realización de que el hombre con el que me había casado, el hombre que pensé que conocía, había estado viviendo una doble vida era demasiado para soportar. Mi amiga también estaba destrozada, el hombre que creía conocer era una completa fabricación. En los días que siguieron, ambos enfrentamos la magnitud de su engaño. Aprendí que su relación comenzó poco antes de su supuesto viaje de negocios. El viaje había sido una tapadera para que pasara tiempo con ella. Regresé a casa, el peso de la traición pesaba en mi corazón. Mi amiga y yo nos mantuvimos en contacto, apoyándonos mutuamente en medio del torbellino emocional. Ella también era víctima en esto, engañada por un hombre en quien ambas pensábamos que podíamos confiar. La revelación de su infidelidad cambió todo. Las grietas en nuestro matrimonio, antes solo fisuras, se habían convertido en abismos que no se podían superar. Estaba decidida a recuperar el control de mi vida, a salir de este engaño más fuerte y resistente. Mi confianza estaba destrozada, pero mi determinación era inquebrantable. El camino por delante era incierto, pero sabía una cosa con certeza, era un camino que tendría que recorrer sin él. La revelación de la traición de mi esposo dejó un sabor amargo en mi boca y en el corazón de mi amiga también. El hombre que ambas pensábamos que conocíamos era un desconocido, su engaño incomprensible. A medida que el shock inicial se desvanecía, una feroz determinación tomaba su lugar. Decidí que era hora de la retribución. Contacté a un abogado para discutir mis opciones de divorcio. La abogada, una mujer de rostro severo con una actitud sin rodeos, fue comprensiva pero profesional. Tienes un caso sólido aquí, especialmente con su infidelidad y el desequilibrio financiero en tu matrimonio, aconsejó. Asentí, sintiendo una sensación de empoderamiento con cada paso que daba. Quiero asegurarme de que no se salga con la suya.
no después de todo lo que ha hecho. La abogada me aseguró que haría todo lo posible para garantizar un resultado favorable. Mientras tanto, mi amiga, tambaleándose por el shock de la verdad, también lo confrontó. Estaba devastada pero resuelta en su decisión de mantenerlo fuera de su vida y buscar el apoyo financiero para su hijo. El proceso de divorcio fue agotador. Cada sesión con la abogada, cada firma en los documentos, parecía como si estuviera abriendo una herida. Pero con cada paso, también sentía que una parte de mi antiguo yo regresaba, la mujer fuerte e independiente que una vez fui. El día en que le entregaron los papeles de divorcio, vino a la casa. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y desesperación. Emma, por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error, suplicó. Lo miré, al hombre que una vez amé, ahora un desconocido. ¿Un error? ¿Llamas error a una aventura de meses y a un hijo? No, esto está más allá del perdón. Intentó razonar, negociar, pero yo estaba decidida. El divorcio se concedió a mi favor, dejándolo con poco. Sus súplicas de reconciliación cayeron en oídos sordos. El golpe final llegó cuando le ordenaron pagar la pensión alimenticia. Su situación financiera, ya precaria, se volvió desesperada. Un día, vino a la casa, suplicando. Emma, no me queda nada. Ni siquiera puedo pagar un lugar donde quedarme. Por favor, necesito ayuda, imploró, con los ojos llenos de lágrimas. Recordé las noches que pasé esperándolo, los días llenos de incertidumbre y dolor. Tú tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con ellas, le dije, cerrando la puerta en su rostro y en ese capítulo de mi vida. Meses después, vi una noticia, lo habían arrestado por consumo de drogas. A pesar de todo, una parte de mí sintió una punzada de tristeza por el hombre que una vez fue y por la vida que podríamos haber tenido. Pero fue un sentimiento pasajero, eclipsado por la sensación de justicia y cierre. Había surgido de las cenizas de mi matrimonio roto, no indemne, pero más fuerte y segura de mí misma. La experiencia, aunque dolorosa, me había enseñado el valor del respeto propio y la importancia de defenderse a uno mismo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para enfrentarlo de frente, en mis propios términos.